Si tuviera que resumir en una sola frase toda una vida dedicada a la educación, diría, lo más importante que el arte hace en la vida de los niños y jóvenes no tiene que ver con el arte. Tengo 56 años. Sí, sé que aparento mucho menos, pero en realidad son casi 3 décadas las que tengo dedicadas al campo profesional de la educación artística. He visitado escuelas de arte y centros de formación artística en México, Centroamérica y el Caribe y conversado largamente con estudiantes y profesores de arte en mi país, en Costa Rica, en Cuba y en España. Y la idea que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde no es nueva. De hecho, Platón, que nació en el año 417 a.C., la insinuó de alguna manera en el libro tercero de su obra, La República. La República es la obra más influyente de Platón, en donde Sócrates, en forma de diálogo, conversa con sus discípulos acerca de cómo podemos lograr una sociedad ideal. Y para lograr una sociedad ideal tenemos que comenzar por educar a los jóvenes. Y para ello, nos dice Platón, hay que buscar a los artesanos capacitados, los artistas, diría yo, para que sigan las huellas de la belleza y de la gracia, y así los jóvenes aprenderán de ellos. La idea que Platón tiene es muy clara. Las obras de arte bellas producen almas bellas. Siguiendo con su reflexión, Platón pasa a platicar sobre la música. Aquel que ha sido educado musicalmente, nos dice, artísticamente, diría yo, alabará las cosas hermosas y acogiéndolas en su alma se nutrirá de ellas hasta convertirse en un hombre de bien. La idea es extraordinaria. Los hombres se convertirán en personas de bien nutriéndose de obras de arte bellas. La educación musical y la educación en artes no son para formar músicos o artistas, sino para formar personas, hombres y mujeres de bien. De hecho, para Platón, la base de la educación de los niños y jóvenes debería de ser el arte. Hasta aquí la clase de historia de la filosofía. Todos tienen 10. Sin embargo, el mensaje de Platón ha sido ignorado a lo largo del tiempo. Y no sería sino hasta 1943 cuando el poeta y crítico literario Herbert Reed publicó su libro Educación por el Arte, cuando desempolvamos esa vieja idea de Platón y comenzamos a pensar en ella. El arte es la base de toda técnica educativa eficaz, nos dice Herbert Reed. Y cuando decimos educación en artes, no estamos hablando de formar artistas y no estamos tampoco hablando de producir más y mejores obras de teatro. Estamos hablando de formar mejores personas, mejores ciudadanos, mejores sociedades. A este enfoque le llamamos educación por el arte, para diferenciarlo de otro enfoque conocido como educación en el arte. Y si la frase, lo más importante que el arte hace en la vida de los niños y jóvenes no tiene que ver con el arte, les resulta extraña, viniendo de alguien que se dedica profesionalmente a la educación artística, déjenme proponerles una segunda idea para pensar. Tal vez, pero solamente tal vez, tenemos demasiada educación en las artes, pero poca educación en y a través de las artes. El sistema educativo en México ha incorporado el campo formativo de las artes en los planes y programas de educación básica y esto, por supuesto, es una buena noticia. Sin embargo, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo con los niños y jóvenes en esas horas que han sido asignadas para la materia de artes. Y tenemos que preguntarnos si la transmisión de un saber referente al arte o la reproducción de una habilidad técnica artística son suficientes. Tenemos que preguntarnos cómo podemos hacer para propiciar a través del arte que en el niño y en el joven se desarrollen habilidades que no tienen que ver con el arte. La UNESCO, por ejemplo, encuentra que la educación en artes tiene un enorme potencial para el desarrollo de las habilidades ciudadanas, para el reconocimiento y la valoración de la diversidad y para el respeto y el reconocimiento de la igualdad de género. La tesis es que requerimos una educación en artes que vaya más allá de las artes, una educación artística que trascienda lo artístico, disciplinario y que busque a través de sus actividades y de sus prácticas llenar las demás cosas transversalmente. Esta idea viene de la Declaración de Seúl, emanada de la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Artística, donde dice que debemos buscar el arte y una educación en el arte como base del desarrollo equilibrado, creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños. Si de nuestras clases de arte
tenemos como resultado solamente niños que pintan hermosas acuarelas o niñas que bailan hermosas coreografías, tal vez no hemos hecho nuestro trabajo del todo bien. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿realmente es posible formar mejores personas y más felices a través del arte? ¿Realmente podemos a través del arte propiciar en el niño y en el joven desarrollo de habilidades no artísticas? A discutir este tema me dedicaré en la segunda parte de esta charla. Los que todavía están despiertos, por favor, aprovechen y háganme el favor de despertar a quienes se quedaron dormidos. Apenas comencé revelando mi edad. En las últimas décadas, diversas investigaciones realizadas en diferentes lugares del mundo buscan evidenciar la correlación existente entre practicar alguna actividad artística y otras cosas buenas que suceden en el niño y el joven, tales como una mejora de su rendimiento académico, como una mejora de su autoestima o inclusive el incremento de su coeficiente intelectual. No se trata aquí, por supuesto, de abrumarlos con citas y con referencias. Sin embargo, sí quiero traer a colación por lo menos 2 libros que resumen en buena parte la literatura publicada sobre el tema. El factor wow, el papel de las artes en la educación, de Anne Bamford, y la influencia de la educación artística, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Académico en 2014. Anne Bamford, partiendo de una amplia encuesta entre países miembros de la UNESCO, compiló y analizó diferentes estudios que relataban y mostraban los efectos positivos que el arte tiene en estudiantes alrededor del mundo. Los datos que Bamford nos presenta son fascinantes. Por ejemplo, más del 70% de los programas artísticos de calidad se reflejarán en una mejora del desempeño académico general de los estudiantes. ¿Por qué ocurre esto? Nos dice Bamford que ocurre porque los alumnos de las clases de educación artística son capaces de trabajar en grupo, son capaces de mostrar generosidad, curiosidad intelectual, imaginación, buen humor y ser críticos positivos de su propio trabajo y del trabajo de los demás. Pero aún hay más. Los países participantes en la encuesta de la UNESCO revelan que los estudiantes que practican alguna actividad artística suelen ser más sensibles y más comprometidos con sus propias comunidades, a la vez que revelan, por ejemplo, efectos positivos que se dan en el ámbito de la salud. Hoy disponemos de datos duros que demuestran que el rendimiento académico de los estudiantes que toman un curso de arte es superior al de los estudiantes que no toman ninguno. Hoy también contamos con datos que confirman que la educación en artes tiene una influencia positiva en el comportamiento y las habilidades sociales de los estudiantes. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estudio Nacional Longitudinal sobre la Educación, realizado a lo largo de una década y que involucró a más de 25,000 estudiantes, correlacionó la participación de los niños y jóvenes en clases de arte con su rendimiento académico, concluyendo que a mayor exposición de un niño y de un joven a actividades artísticas, mayor era su desempeño académico. Otras investigaciones han confirmado, por ejemplo, que las clases de teatro ayudan a los niños y jóvenes a mejorar su autoestima, a regular sus emociones. Hoy sabemos, por ejemplo, que niños que son proclives a la agresividad y a la violencia, cuando participan de clases de danza, ayudan a la mitigación de esta agresividad y de esta violencia. Sabemos hoy, por ejemplo, que el aprendizaje teatral hace que la persona, que el niño, que el joven sea más sensible hacia otras personas, hacia otras culturas, y así podríamos continuar dando otros ejemplos. Pero ustedes se preguntarán, ¿realmente esto puede ocurrir aquí en nuestra ciudad y en nuestras escuelas? Déjenme platicarles. En la tercera de las 45 partes de esta charla, no se asusten, ya es la última, la historia de Jorge y Rigo. 2 niños, 2 jóvenes, para quienes lo más importante que el arte hizo en su vida no tuvo que ver con el arte. Jorge tenía 10 años cuando llegó por primera vez al curso Taller Inclusivo Colores en mi espejo. Rigo tenía 17. Ambos llegaron con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Así que el primer problema, como ustedes podrán imaginar, fue cómo lograr capturar su atención y cómo lograr que siguieran las indicaciones que se les proporcionaban. ¿Qué esperaban ellos de este taller? ¿Cuáles eran las expectativas de los padres que habían decidido inscribirlos en el mismo? Rigo no toleraba las texturas viscosas, no quería tocar el barro y tanto
Rigo como Jorge, sus tiempos que podían dedicar y concentrarse para el trabajo eran muy cortos. Por supuesto, su maestra, la maestra Rosario, tenía claro que había que emplear metodologías diferenciadas y que había que hacer los ajustes razonables que permitieran a Rigo y a Jorge ir a su propio ritmo, al ritmo de sus particularidades. Más de una vez me asomé al taller para ver trabajar a esos niños y a esos jóvenes. Bueno, también me asomé para ver a su hermosa maestra, a quien terminé por proponerle que se casara conmigo. Y debo decirles que la emoción que expresan estos niños y estos jóvenes al ver su obra terminada no tiene precio. La emoción que ellos sienten de haber concluido algo que se propusieron les da la sensación de que tienen la capacidad, como la tienen, de proponerse metas específicas y poder cumplirlas. Hoy Jorge tiene 20 años y Rigo 22. Y los dos pueden trabajar por lapsos sin interrupción de 6 horas seguidas en una pintura, sosteniendo en una mano el pincel y en la otra un sándwich al que de vez en cuando le dan una mordida. Y lo hacen con un apasionamiento envidiable. Hace unas semanas comí deliciosamente en casa de Jorge. Fue emocionante recibir su abrazo al llegar. Fue conmovedor escuchar cómo pronunciaba en voz alta la oración de gracias por los alimentos mientras todos los comensales estábamos tomados de la mano. Fue ilustrativo ver cómo ayudó a colocar la mesa. Y finalmente fue maravilloso que me llevara a su cuarto para mostrarme la extraordinaria colección de trenes que ha ido formando al paso de los años. Ver a un joven que se comunica, que se emociona, que cumple con las tareas porque su cuarto, que él mismo ordena, está impecable, que convive con la familia y con otras personas, me confirma la tesis principal de esta charla. Jorge se ha ganado pincelada a pincelada espacios de autonomía y de felicidad. Como dijeron Diana y Marta, las mamás de estos chicos, el impacto más importante que el arte ha hecho en la vida de Jorge y de Rigo es verlos felices, autónomos, seguros de sí mismos, que se pueden proponer un objetivo y cumplirlo y que pueden expresar sus emociones a través de la pintura. Esta felicidad que tienen, nos dicen la mamá de Jorge y de Rigo, derrama hacia toda la familia y hacia quienes los rodean a ellos y a sus familias. Y yo les pregunto, ¿habrá algo más importante que formar niños y jóvenes felices, autónomos y seguros de sí mismos? Señoras y señores, les presento a Jorge. Muy bien, Jorge. ¡Qué bonitas canciones!
Gracias por su tiempo.